Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 20 de la relación de la historia argentina con el presente. El tema de hoy es mi lectura del libro Política Británica en el Río de la Plata de Raúl Scalabrini Ortiz, al que yo considero que es un libro muy importante de enseñanza para nuestra historia argentina. Dice Scalabrini Ortiz que hasta 1929 nuestro país vivió confiado en su ilimitada magnitud del material de su porvenir, alejado de toda posibilidad de análisis, respondiendo a una educación al servicio del imperialismo británico. Así muy taxativamente lo dice. Dice que los ferrocarriles, los tranvías, los teléfonos pertenecían al 50% para el Imperio Británico, establecimientos industriales y comerciales eran ingleses, y aumentaban igualmente nuestras deudas. En 1916 surgió el primer presidente elegido por el pueblo, Hipólito Yrigoyen, y logramos la neutralidad en la Primera Guerra. El golpe militar de Uriburu de 1930 y posteriormente de Justo vuelve al país a las manos de los capitales británicos. Por ese momento despreciábamos el análisis numérico de nuestra economía, ya que el Estado argentino fue armado por políticos desterrados por Rosas, y en 1853 buscaron tomar a Europa como modelo a seguir y lograr la penetración económica inglesa en nuestro país. Y se contrata a un experto inglés en números que aconseja ceder el control de la moneda argentina a un banco central de capital privado inglés. Por otra parte, la política petrolera de Irigoyen fue todo un acierto fuera de la intromisión extranjera, a diferencia de Rivadavia, que facilitó la tarea diplomática de la órbita de Canning, que digamos un ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que inclusive hasta el año 73 hubo una avenida y una estación de subte Canning. Bueno, este señor Canning tuvo una tarea diplomática muy importante, que creó las bases marítimas, además instigaba contra otros estados e impedía la unión de fracciones continentales, según el legado romano, dividir para reinar, un legado muy importante para los ingleses. Según Scalabrini Ortiz, la historia oficial argentina es una obra de falseamiento de hechos históricos a favor de la diplomacia inglesa. Las revoluciones se explican en general como explosiones pasionales y no se pone en primer plano el dinero. Es preciso que los medios de comunicación y los medios de cambio sean nacionales, dice Scalabrini, y no influenciados por el extranjero, como ocurre en nuestro país. También dice Scalabrini que nos muestra cómo Inglaterra toma el dominio de nuestro país entre 1810 y 1830 y se obtiene el monopolio del comercio exterior mediante el metálico que se utilizaba en los intercambios internos. Controlan los medios de cambio, ya que no contábamos con minería, como el Alto Perú ni Chile, y había una falta de circulante que amenazaba paralizar la vida colectiva. En 1822 se creó el Banco de Descuentos manejado por Inglaterra. Rivadavia servía a los intereses
ingleses y eran ellos los que tenían el control. Sé que en 1826 se fundó el Banco Nacional, que perjudicó el comercio y la industria local. El Banco Nacional cesó en funciones en 1836, cuando Rosas tuvo su primer gobierno, y se hizo cargo del banco y de la facultad de emitir billetes, algo muy importante. Creó la Casa de la Moneda y quitó a los ingleses una de sus armas de dominación. Por eso se tuvo que ir Rosas. El primer empréstito de la deuda externa argentina en 1825 con Rivadavia, nos recuerda Scalabrini, 1.000.000 de libras esterlinas, solo recibimos 570.000. Dice Scalabrini que el primer arma de dominación económica es el empréstito, las deudas externas. ¿Qué objetivo tenía este empréstito? Construir un puerto de ataque directo a los porteños. Finalmente no se construyó el puerto, ni se fundaron los pueblos, ni se surtió de aguas a la población, sino se dice que se utilizó ese dinero en la guerra con el Brasil para la compra de armas, y al final esto no fue verdad. Lo cierto es que los comerciantes ingleses trajeron más de 10 millones de dólares en oro metálico. Dice Scalabrini, ¿por qué empeñarse en el extranjero, con el extranjero, para recuperar parte de la riqueza que se traía aquí? Se demostró que no es por enfiteusis cómo se enriquece un país, porque se mantiene la despoblación, como se hizo desde Rivadavia el reparto de tierras. Dirá Mitre que en 1854, una vez desalojados los criollos con el pretexto de que fueron rosistas, la tierra pública comienza a entregarse a los ingleses. Desde 1824 la tierra pública argentina solo era argentina por su ubicación geográfica. Hubo una hipoteca a favor de Gran Bretaña, y Avellaneda, de fuertes inclinaciones inglesas, decretó el rompimiento de inmovilidad de la tierra pública bajo el dominio del Estado, y prohibiendo que se extendiera a título de propiedad a favor de particulares. Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia luchan en ese momento para afirmar su influencia en el Río de la Plata y no se endeudan con empréstitos. El gobierno recibió papel de circulación interna y lo transformó en una deuda exterior en oro. Este empréstito era un arma eficiente para ahogar las industrias del interior. Por otra parte, Rosas supo ponerse en contra de este tipo de empréstitos. El predominio comercial y financiero de Inglaterra fue obra de dirigentes de corrientes opuestas al interés nacional. Eso ya lo sabemos desde siempre. La banda oriental fue la base estratégica del contrabando de Inglaterra y de Portugal durante el periodo colonial. Se presentó a Artigas como bandido. Era evidente que Brasil no se desprende de Uruguay, y que Inglaterra iba a salir ganadora en la fundación del nuevo Estado. Era un lugar de contrabando para los ingleses, la banda oriental, Uruguay. En Brasil, en 1825, desembarca el general Lavalleja para enfrentar al imperio de Brasil, de donde sacaron el dinero para adquirir las armas. Uno se pregunta, ¿de dónde sacaron el dinero para adquirir las armas, sino para servir a los intereses británicos? Y se procuró la mediación de los ingleses. Por eso se saca a Las Heras del gobierno de Buenos Aires y se pone a Rivadavia y se negocia la independencia de la banda oriental, e Inglaterra se declara a favor de Buenos Aires y en contra de Brasil. Finalmente se firma en agosto de 1828 un tratado de paz e independencia de la banda oriental.
En diciembre de 1828 es derrocado Dorrego y fusilado por Lavalle, agente unitario por influencia inglesa. Dice Scalabrini que el reconocimiento de la independencia de las provincias unidas al Río de la Plata fue obra casi personal de Canning, ministro de Relaciones Exteriores inglés. Y el problema es que estos países estaban casi despoblados. La estrategia de Inglaterra era endeudarnos y dejar que ese modelo para los sucesores, impedir la formación de naciones poderosas bajo su principio de autodeterminación de los pueblos, que escondía el principio dividir para reinar. La autodeterminación de los pueblos esconde el principio inglés, dividir para reinar. No hay que olvidarse, en general siempre nos olvidamos de eso. Nunca nos enseñaron la historia así. De la mano de Rosas, Buenos Aires se hizo cada vez más fuerte en relación a las provincias e impidió el estancamiento sin recurrir a nuevos préstamos, pero ya en 1857, después de Caseros, se reinicia la política de endeudamiento y se utilizaron para saldar déficits fiscales y el Estado fue enajenando todos sus bienes, hasta que finalmente enajenó la soberanía nacional con el pacto Roca-Russellman y se nutrió de impuestos respecto al consumo y el trabajo. La centralización de la riqueza en pocas manos iba a desbaratar la posibilidad de liberar al país. Argentina, que hasta 1880 era importadora de cereales, se convierte en exportadora y la ganadería bajo ese modelo es comandado por Inglaterra para futuros endeudamientos. En el siglo XX, el capital norteamericano construye los grandes frigoríficos, SWIP, y hace quebrar a los ingleses. Norteamérica trae el automotor, la radio, el cine con facilidades. El petróleo era la única riqueza argentina que el Estado administra en ese momento, pero cedimos el monopolio extranjero, los puertos, los servicios sanitarios, los ferrocarriles, y nadie habla del imperialismo inglés ni del norteamericano. Derrocado Irigoyen en 1930, primero por Liburio y luego justo agentes ingleses argentinos, se pasa al control de las carnes argentinas bajo el dominio británico por medio del pacto Roca-Russellman, digamos, todo lo que tiene que ver con la década infame, y se saca de encima a Norteamérica. La gran empresa inglesa petrolera Royal Dutch entra en tratos para adquirir YPF, pero el negocio se aborta por la intervención del Standard Oil, dice Scalabrini. Nuestra política fue entregada al capitalismo extranjero bajo la orientación de nuestro periodismo, nuestra educación y la entrega de la moneda nacional y del crédito bajo las influencias de Inglaterra en nuestro Banco Central. Por eso esta enseñanza de Scalabrini, ya yo había comentado en los principios de este conversatorio, ya en 1974 en la UBA se daba, pero bueno, esto había que censurarlo. Después del año 30, muchos radicales acusaron a Lisandro de la Torre, un conservador nacionalista, por defender los intereses nacionales y no apoyar los intereses ingleses en nuestro país. Los transportes del país, dice Lisandro de la Torre, están bajo la órbita norteamericana, promotor de un mercado abierto de transportes. En 1935 los financistas ingleses logran el control del crédito interno argentino y en ese mismo año se anuncia la gravedad de los ferrocarriles, ya que han perdido el monopolio de los transportes y tras esa tarea estaban los ingleses. Scalabrini se pregunta por qué fuimos conquistados por los ingleses. Ellos nos amenazaron durante mucho tiempo que iban a gravar con un impuesto a las carnes argentinas en Londres y después al final no lo hicieron.
A principios del siglo XX, el general ingeniero Al-Azadi afirma que los ferrocarriles ingleses pasan por ser argentinos y esto produjo una ausencia de la organización militar de nuestro ejército. Importante esto de este militar. No todos los militares, hubo militares patriotas, eso no hay que olvidarse. Los métodos ingleses se repiten en India, en Egipto y acá, y los traidores a la patria son sus agentes. Durante todo el siglo XIX, Inglaterra fue dominadora del mundo. Hubiera sido imposible denunciar los manejos ingleses en nuestro país en el siglo XIX. Inglaterra no tiene petróleo y debe arrancárselos a otros países, lógicamente. En 1907 se descubre casualmente petróleo en Comodoro Rivadavia. Su importancia se disimula durante varios años. Inglaterra crea una compañía integrada por ferroviarios que actúan allí. En diciembre de 1910 es creada la Dirección de Explotación de Petróleo en Comodoro Rivadavia y la preside el ingeniero Huergo, muy importante, un gran patriota, que trabaja para las conveniencias nuestras argentinas. Desde octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen, como presidente, crea YPF como entidad estatal bajo la presidencia del general Mosconi, otro gran patriota, en 1922. Esta ley perjudicó los intereses norteamericanos e ingleses en el país y en 1930 cayó Yrigoyen. Qué casualidad, por eso la pregunta de Scalabrini, ¿qué responsabilidad tuvieron los norteamericanos e ingleses en la caída de Yrigoyen? Una pregunta para hacerse. Las buenas preguntas son las de los buenos autores argentinos en la historia. Nuestros ferrocarriles favorecieron la acumulación de la riqueza inglesa en nuestro país y mataron nuestra industria, dice Scalabrini. Se pregunta, ¿cómo nos paga Inglaterra los productos que aquí extrae? En parte con las ganancias de sus propiedades aquí radicadas e impedir que en el país se fabriquen los productos manufacturados. El ferrocarril, dice Scalabrini, es la suma es su arma principal, por eso hizo un importante libro en relación a la historia de los ferrocarriles argentinos, Scalabrini. La legislación norteamericana intervino por medio del Estado los ferrocarriles. Dice Scalabrini que el ferrocarril en nuestro país cumplió la misma obra disgregadora que cumplió en China. En la Argentina no hay capitalismos genuinos más que los británicos, dice Scalabrini. Dice que si el sucesor de Uriburu hubiera sido Lisandro de la Torre, y no Justo, por el tipo de política económico, hubiera sido distinta en nuestro país. Ortiz hizo un pacto secreto con Inglaterra en 1938 para la futura guerra. Los socialistas apoyan a Ortiz sobre la no neutralidad de la guerra. Se pregunta Scalabrini si el periodismo es un instrumento de dominación británica. Hubo un libro muy importante de los hermanos Irasusta, que publicaron un libro titulado La Argentina y el imperialismo británico, donde analizaron el pacto Roca-Runciman y la historia de la oligarquía en nuestro país, y este libro se censuró durante muchos años. Yo, después de varios años, lo conseguí, este libro. En el siglo pasado fue Rosas quien se enfrentó a la diplomacia británica y la historia oficial no lo supo reconocer. En el siglo XX se hace cambiar las relaciones del poder mundial y la Gran Bretaña no quiere verlo. El carbón es menos imprescindible que el petróleo. Y por último, dice Scalabrini, se hace necesario en nuestro país una importante nacionalización de nuestra economía y de nuestra política. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta el próximo conversatorio.